El anhelo de salvación es el más importante de todos los deseos. La búsqueda de la salvación, la más necesaria de todas nuestras empresas. Porque como alguien señaló, tenemos un cielo que alcanzar y un infierno que escapar. ¿Cómo se consigue la salvación? Unos dicen que logramos la salvación por la acumulación de obras, que a mayor mérito, mejores posibilidades de vivir la eternidad. Otros afirman que es solo por la gracia de Dios que tendremos la salvación. Muchos creen que es a través de una combinación de fe y obras. ¿Quiénes tienen la razón? ¿Es importante el método de salvación? Si nos equivocamos en la respuesta, ¿corremos algún peligro de perder la vida eterna? Bienvenidos a este programa, donde buscaremos evidencias que nos ayuden a descubrir la verdad sobre este vital asunto. Millones creen que las obras nos facilitan el camino al cielo. Por eso, a lo largo de los siglos y en las diferentes culturas donde los hombres han vivido, han procurado hacer méritos para apaciguar la ira de los dioses. Otros, con mayor iluminación, han procurado comprar o inclinar hacia ellos la voluntad del único Dios verdadero. Esta búsqueda del perdón, en algunos casos, adquiere ribetes dramáticos. En la búsqueda del perdón por el método sustitutivo, 1 millón de fieles hindúes se reúnen cada 5 años en Bariyapur, un pueblo de Nepal, para celebrar la fiesta de Gadhimae, diosa hindú que simboliza el poder. Durante la misma se lleva a cabo el mayor sacrificio de animales del mundo, cientos de miles de animales. La fiesta se inicia con el grito de ¡Viva Gadhimae!, lanzado por la multitud, mientras el sacerdote del templo del pueblo sacrifica 2 ratas, 2 palomas, 2 gallos, un cordero y un cerdo. La multitud se agrupa después en un campo vecino en el que 250 hombres armados de espadas esperan el comienzo del inmenso sacrificio de unos 20.000 búfalos, traídos por los fieles para que se los mate cerca del templo sagrado. El gobierno nepalí se ha negado a poner fin a lo que considera una tradición religiosa de varios siglos, pese a la campaña de protesta llevada a cabo por organizaciones de defensa de los animales, entre las que se cuenta la actriz francesa Brigitte Bardot. Otros han elegido el camino de las peregrinaciones. Una peregrinación es un viaje efectuado por un creyente o un grupo de creyentes hacia un lugar de devoción considerado como sagrado. Esta es una práctica común a muchas religiones y culturas. La peregrinación es un fenómeno casi universal de la antropología religiosa. La hacen los seguidores de Mahoma y su más famosa peregrinación es la Hajj, de los fieles musulmanes a la Meca. Este es uno de los 5 pilares del Islam y se debe realizar por lo menos una vez durante la vida de todos los musulmanes aptos. El Hajj es un viaje al interior del corazón y el alma. Los hindúes cuentan con muchos lugares santos de gran importancia. Los principales se sitúan en las fuentes del río Ganges y sus afluentes. Los hindúes creen que acudir a estos lugares conduce a la moksha,
la liberación del ciclo del renacimiento, el samsara. La peregrinación budista es mencionada por primera vez en el Tripitaka Pali, donde el Buda dice que cada uno debe tratar de visitar al menos una vez a Lumbini, Bodhgaya, Isipatana y Kusinara. A través de los siglos, innumerables peregrinos viajaron de todas partes de Asia a estos 4 lugares y también a otros lugares sagrados en la India. Con el tiempo, cada país budista creó centros de peregrinación asociados con la introducción del budismo y la vida de los grandes santos. Las peregrinaciones cristianas se habían iniciado antes de la paz otorgada por el emperador Constantino en el 313, aunque aumentaron considerablemente cuando la Iglesia gozó de paz y libertad en el Imperio Romano. Las más antiguas peregrinaciones cristianas tenían como destino Roma y Tierra Santa, especialmente las tumbas de los mártires. Las peregrinaciones en honor a la bienaventurada Virgen María cobran fuerza entre los siglos V y VII, principalmente en Nazaret. Pero no es sino hasta los siglos XIV al XVII cuando lograron su más alto esplendor y participación. Las más antiguas crónicas de peregrinaciones cristianas y de peregrinaje a Tierra Santa se remontan al siglo IV. Los 3 principales lugares de peregrinación cristiana son Jerusalén, Roma, particularmente el Vaticano, y Santiago de Compostela en Galicia, España. Aunque la peregrinación se puede realizar por mera profesión de fe o como agradecimiento por peticiones concedidas, no son pocos los que peregrinan como método para expiar algún pecado. Esta práctica ya se conocía también en la América Central precolombina. Los lugares más importantes de peregrinación son Teotihuacán, elegido por ser el lugar en el que estaban todos los dioses juntos para proteger la creación de la humanidad, y Chichén Itzá, especialmente el cenote sagrado, un pozo natural consagrado al dios maya Chac, dios de la lluvia, y el lugar de sacrificio. Antes de la llegada de los españoles, el Tepeyac, en la ribera occidental del lago de Texcoco, se encontraba el santuario más importante de la divinidad Nahua de la tierra y la fertilidad. Esta diosa era llamada Coatlicue, del náhuatl, señora de la falda de serpientes, o Tonantzin, del náhuatl, nuestra venerable madrecita. El templo de Tonantzin, Coatlicue, fue destruido completamente como resultado de la conquista, pero conocedores de la importancia religiosa del santuario indígena del Tepeyac, hacia el 1530, los franciscanos decidieron mantener en el lugar una pequeña ermita, poniendo en ella una imagen pintada de la Virgen María, y a ella se dirigieron los indígenas siguiendo la tradición prehispánica. 2 décadas más tarde, no solo los indígenas acudían a la ermita del Tepeyac, sino que la devoción hacia la imagen se había extendido entre los criollos. El nombre resultó muy ligado con la religión católica, en cuya doctrina María es la Madre de Dios y la intercesora de los pecadores ante la divinidad. Cuando los españoles y criollos se apropiaron del culto, rebautizaron a la imagen con el nombre de Guadalupe, que obviamente hace alusión a la efigie de la Virgen que se venera en Extremadura. Volvamos al viejo mundo. Por diferentes caminos, desde gran parte de la Europa medioeval, las multitudes llegaban a Compostela, nombre que significa campo de estrellas, ya que, según una tradición, luces misteriosas habían aparecido sobre un lugar que pronto fue señalado como la tumba de Santiago. Se dice que este apóstol había predicado en Hispania y a su llegada a Palestina y tras incumplir la prohibición de predicar el cristianismo, fue decapitado en tiempos de Herodes Agripa. Según la tradición,
Su cadáver fue robado por sus discípulos y llevado en barco hasta costas gallegas. Como era transportado en un carro, al llegar al bosque de Libredón, los bueyes se negaron a continuar. Este hecho fue tomado como una señal divina y fue elegido como lugar del enterramiento del apóstol. 800 años más tarde, un ermitaño vio las luces misteriosas y pronto el lugar fue objeto de veneración. Pero el definitivo espaldarazo que hizo del Camino de Santiago la gran ruta de peregrinación de los siglos XII y XIII fue la concesión hecha por los papas Alejandro III y Calixto II. Ellos instituyeron los años santos compostelanos para que los peregrinos obtengan la indulgencia plenaria. Compostela aventaja claramente a la propia Roma en este aspecto. Allí los años jubilares suelen coincidir cada 25 años, en cambio, en Compostela cada 6. Cumplida la condición de visitar la catedral y la tumba de Santiago y rezar alguna oración, se logrará la indulgencia plenaria para expiar los pecados, o sea, el perdón de todo tipo de culpa o pena. Las devociones populares existen en prácticamente cada país. Entre las varias que hay en Sudamérica, se cuenta la de la difunta Correa, que posee un santuario en la localidad de Vallecito, en la provincia argentina de San Juan, donde miles de creyentes la visitan para agradecerle la promesa cumplida. Cuenta la leyenda que hacia 1840, en medio de la guerra civil, Clemente Bustos fue reclutado forzosamente por la soldadesca de Facundo Quiroga en su paso de La Rioja a San Juan. Angustiada, su esposa Deolinda Correa tomó a su hijo lactante y siguió las huellas de la tropa por los desiertos, llevando solo algunas provisiones y 2 chifles de agua. Cuando se le terminó el agua, Deolinda estrechó a su hijito junto a su pecho y se cobijó a la sombra de un algarrobo. Allí murió a causa de la sed, el hambre y el agotamiento. 2 arrieros pasaron al día siguiente por el lugar y encontraron el cadáver de Deolinda, pero su hijito seguía vivo, amamantándose de sus pechos milagrosamente vivos. Al conocerse la historia, muchos paisanos de la zona comenzaron a peregrinar a su tumba, construyéndose con el tiempo un oratorio que paulatinamente se convirtió en un santuario con cerca de 20 capillas, donde 1 millón de personas por año se encomienda a la muerta para que les haga un milagro y le traen infinidad de objetos como paga de su promesa. Durante muchos siglos el temor al castigo fue el motivo por el cual la gente buscó la forma de encontrar el perdón a los pecados. El infierno y el purgatorio aparecían como el lúgubre final para los que morían sin ese perdón. En un libro de antigua data titulado Gritos del Purgatorio y cómo acallarlos, se describen los sufrimientos de los que van a ese castigo. Está dividido en 2 partes. La primera expone los horribles tormentos. Entre otros dolores, se dice que un alma sola del purgatorio padece más de lo que han padecido todos los mártires que desde el principio del mundo ha habido y que habrá hasta el fin de él. Continuando con la relación, algunos párrafos son aterradores. En tan difusa extensión de atormentados, pondera la intención, variedad y extravagancia de los tormentos, que fueron como nacidos del furor de los titanes, conbollado del poder y sagacidad de los demonios. Une y junta a esto todos los dolores de todas las mujeres que han parido en el mundo, todas las extorsiones que han padecido todos los cautivos y forzados, todas las maneras de dar tormento a la justicia a los fascinerosos, todas las ansias y agonías de todos los moribundos, y después de haber sumado con la imaginación este espantoso tropel de angustias, esta inmensa lluvia de atrocidades, cárgalas todas, no sobre muchas, sino sobre una sola alma del purgatorio,
y considera que a esta pobre alma, que quizá es la de tu querido padre, toda esta piquería de estragos y rigores la sitian, la cubren, la atraviesan, la están despedazando, y esto sin interrupción, todos los instantes del día y de la noche, sin alivio, ni aflojar un solo punto. Esto es solo una muestra. Sin duda que dicho libro debe haber aterrorizado a los lectores que se habrán preocupado por encontrar una solución. La segunda parte del libro las presenta. Son una acumulación de obras piadosas. Entre los que se han preocupado por conseguirlas se destaca una de ellas, Santa Rosa de Lima. Ella nació en Lima, Perú, en el año 1586. La crónica biográfica dice que cuando vivía en su casa se dedicó ya a una vida de piedad y de virtud, y cuando vistió el hábito de la Tercera Orden de Santo Domingo, hizo grandes progresos en el camino de la penitencia y de la contemplación mística. Entre otros castigos que se autoinfligía, figura una especie de vincha de plata que tenía agujas hacia su cabeza. En el convento en Lima, donde vivió hasta el final de sus días, cuentan que luego de atarse una pesada cadena a su cuerpo, echó la llave a un pozo. También se dice que solía poner espinas entre la cadena y su piel. Con tal gran cantidad de privaciones, murió el día 24 de agosto del año 1617 con solo 31 años. Entre los escritos de Rosa destacamos estos párrafos. El Salvador levantó la voz y dijo con incomparable majestad: «Conozcan todos que la gracia sigue a la tribulación. Sepan que sin el peso de las aflicciones no se llega al colmo de la gracia. Comprendan que, conforme al acrecentamiento de los trabajos, se aumenta juntamente la medida de los carismas. Que nadie se engañe. Esta es la única verdadera escala del paraíso, y luego de la cruz no hay camino por donde se pueda subir al cielo». Oída estas palabras, me sobrevino un ímpetu poderoso de ponerme en medio de la plaza para gritar con grandes clamores, diciendo a todas las personas de cualquier edad, sexo, estado y condición que fuesen: «Oíd pueblos, oíd todo género de gentes. De parte de Cristo y con palabras tomadas de su misma boca, yo os aviso que no se adquiere gracia sin padecer aflicciones. Hay necesidad de trabajos y más trabajos para conseguir la participación íntima de la divina naturaleza, la gloria de los hijos de Dios y la perfecta hermosura del alma. Oh, si conociesen los mortales qué gran cosa es la gracia, qué hermosa, qué noble, qué preciosa, cuántas riquezas esconde en sí, cuántos tesoros, cuántos júbilos y delicias. Sin duda, emplearían toda su diligencia, afanes y desvelos en buscar penas y aflicciones. Andarían todos por el mundo en busca de molestias, enfermedades y tormentos, en vez de aventuras por conseguir el tesoro último de la constancia en el sufrimiento. Todavía en el siglo XXI subsiste la búsqueda del autocastigo. En el pueblo de San Pedro Cutud, cerca de San Fernando, a 70 kilómetros al norte de Manila, capital de Filipinas, uno de los actos de mayor atracción es el martirio de varios devotos católicos. Anualmente, una veintena de hombres y mujeres vienen para ser crucificados sobre una cruz de madera con clavos de 10 centímetros que son empapados antes en alcohol para prevenir infecciones. A esto han llegado después de caminar descalzos un par de kilómetros arrastrando sus respectivas cruces de hasta 50 kilos de peso, mientras recibían en la espalda gran cantidad de latigazos. Tanto aquí como en otros pueblos filipinos donde se realiza, el propósito de la ceremonia es conseguir el perdón de sus pecados, curar a algún familiar enfermo o cumplir una promesa, como ya lo hizo un publicista de 45 años que ha sido crucificado por 20ª vez.
La doctrina de las indulgencias es un concepto de la teología católica, estrechamente ligado a los conceptos de pecado, penitencia, remisión y purgatorio. En su formulación actual consiste en la doctrina según la cual ciertas consecuencias del pecado pueden ser objeto de una remisión o indulgencia, palabra que del latín indulgentia significa bondad, benevolencia, gracia, remisión, favor, concedida por determinados representantes de la Iglesia y bajo ciertas condiciones. En la doctrina católica, la indulgencia exime de las penas que de otro modo los fieles deberían purgar, sea durante su vida terrenal, sea luego de la muerte en el purgatorio. La indulgencia no pertenece a la categoría de sacramento, como es el caso de la penitencia. Puede ser concedida por el Papa, los obispos y cardenales, a quienes, por ejemplo, recen determinada oración, utilicen ciertos objetos de culto, realicen ciertos peregrinajes o cumplan con otros rituales. Uno de los más significativos es el ascenso a la escala santa. Esta es una escalera de mármol ubicada frente a la Basílica de San Juan de Letrán en Roma. Se dice que en el año 326 fue mandada a traer desde el palacio de Poncio Pilato en Jerusalén por Santa Elena, la madre de Constantino I. Se afirma que esta es la escalera por la que Jesús de Nazaret subió el Viernes Santo al palacio para ser juzgado. Este aspecto hizo considerarla por fieles creyentes cristianos como un icono de veneración, conocido como el lugar más santo de Roma y del mundo. El actual edificio donde se encuentra la escalera santa fue mandado construir por Sixto V entre los años 1586 y 1589. Desde 1723, los 28 escalones están cubiertos con madera de nogal para protegerla del desgaste producido por la continua subida de peregrinos que devotamente ascienden de rodillas como ejercicio penitencial en un momento de recogimiento y oración. En este recubrimiento se pueden ver a través de espacios protegidos por cristal lo que al parecer eran restos de sangre de Jesucristo. En 1870, el Papa Pío IX otorgó a quienes subieran los escalones una indulgencia de 9 años por cada escalón, pero en 1908 fue ampliada por el Papa Pío X, que concedió una indulgencia plenaria, que puede ser ganada cada vez que se asciende devotamente la escalera. Para quienes, como lo hemos visto, han estado buscando la salvación por medio de las obras, puede resultar frustrante llegar a la conclusión de que todo ese trabajo haya sido inútil. Pero en realidad, esta es una gran noticia, es la maravillosa verdad. Damos por sentado que usted es un cristiano que tiene interés en el tema y acepta que el libro de Dios tiene la verdad. Así que se alegrará con estas evidencias bíblicas. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué decimos que la imposibilidad de salvarse por las obras es una buena noticia? Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Supongamos que hacemos todo el esfuerzo de que somos capaces y juntamos todas nuestras buenas obras, las colocamos en una bolsa o saco y con ellas nos presentamos en la puerta del cielo para pagar nuestra entrada allí. Cuando un ángel abre la puerta, mira la enorme bolsa y nos pregunta ¿qué traemos en ella? Le decimos que todas nuestras buenas obras. El ángel nos aclara que una vez traspasada la puerta, tendremos la vida eterna y nos pregunta si tenemos idea del costo de la entrada. Ahí descubrimos que nunca nos preguntamos por el precio. El ángel nos dice que todo lo que trajimos es insuficiente, que lamentablemente no alcanza,
que lo que trajimos es apenas una ínfima fracción del costo y por lo tanto no sirve para pagar nuestra entrada en el cielo. Desesperados porque nos quedaremos fuera del cielo, preguntamos si no hay alguna otra solución. El ángel nos dice que sí la hay. Ansiosos preguntamos cuál es. Y el ángel nos dice que podemos entrar gratis. Y aquí explico por qué dije que es maravilloso saber que la salvación no es por obras, porque nadie podría jamás obrar lo suficiente para alcanzar la salvación. Es que ella nos es dada de gracia. La palabra gracia viene del latín gratia y de ella deriva la palabra gratis, que obviamente significa sin costo. Entre las varias acepciones de gracia, encontramos que es el don o favor que se hace sin merecimiento particular, como el padre que lleva a su hijo a un paseo inesperado, o el jefe que da un valioso regalo a un empleado sin razón aparente. También la gracia es el perdón o indulto de una pena que concede un poder competente. Podemos imaginar a alguien que está en una celda del pabellón de la muerte esperando solo que la condena se efectúe y de pronto recibe la grata sorpresa de que el rey envía una carta con el indulto. Así es con el Señor. Tal vez el himno cristiano más conocido y querido por los creyentes de habla inglesa sea el que escribió John Newton. Él había sido un traficante de esclavos. Allí lo alcanzó el Señor con la salvación. Este hombre transformado volcó toda la emoción de saberse perdonado en unos versos que son conocidos en todo el mundo. La traducción literal de la primera estrofa dice así: sorprendente gracia, cuán dulce su son, que salvó a un miserable como yo. Una vez estuve perdido, pero ahora estoy hallado. Estaba ciego, pero ahora veo. Millones han cantado con emoción estas estrofas, porque han sentido que es para ellos, porque no hay nadie que no necesite la gracia salvadora. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Note que Pablo habla de una dádiva, un magnífico regalo. Imagine que ese mismo condenado que estaba esperando el fin de sus días en el pabellón de la muerte recibe no solo el indulto, sino la invitación a vivir de ahí en más en el palacio del rey. Esto es lo que expresó San Pablo con este mensaje. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Pero es necesario que hablemos de otro término para entender mejor el proceso de la salvación. Hablemos de rescate. En muchos países, lamentablemente, se convive con la inseguridad. Imagínese que usted es secuestrado y los criminales piden un rescate cuantioso para liberarlo. Para poder reunir la suma, su padre vende la casa y junto con su madre quedan en la calle con tal de rescatarlo a usted de una muerte segura. Es una pobre ilustración, pero da una idea de lo que hizo el Señor. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Y en cuanto a su costo, el precio pagado por el rescate ha sido una suma cuantiosa. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación.
Otra ilustración nos introducirá en el estudio de otra palabra clave, la palabra fe. Suponga que porque usted no puede levantar la hipoteca, su casa irá a remate. Pero un amigo le dice que está dispuesto a pagar por usted. Solo tiene usted que pasar por su casa a buscar el cheque salvador. ¿Consideraría usted una molestia el tener que ir hasta la casa de su amigo para buscar el cheque? ¿Cree usted que sería un gran sacrificio tener que ir a buscar ese cheque? Todo lo contrario, creo que usted iría volando hasta allá. Esa sería su respuesta. Con la salvación ocurre lo mismo. Fue provista para nosotros cuando Cristo pagó el precio del rescate. Pero nosotros debemos manifestar el interés en poseerlo. Eso es recibir la justicia por la fe de la que habla Pablo. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Así como el himno de Newton, hay unos versículos muy amados por los cristianos de todas las épocas. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado. Podemos resumir esto en unas pocas palabras. Cristo dice: te ofrezco la salvación. Yo por la fe respondo: sí, Señor, la acepto, gracias. Una autora cristiana usa apropiadamente la figura de un bote con dos remos para ilustrar la combinación de fe y obras necesaria para remar contra la corriente de mundanalidad. Pero algunas personas han creído que esos mismos remos son los que han de ayudarnos a lograr la salvación. San Pablo niega esa visión estrecha. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. El santo y seña de la Reforma fue solo por la fe. Enfáticamente afirmamos con Pablo la misma verdad. Leamos estos textos. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Pero lamentablemente hay mucha gente que no entiende la relación entre la fe y las obras y abordan este tema con un preconcepto erróneo. Algunos toman textos como este para llegar a una conclusión extraña. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Creen que en el Antiguo Testamento se era salvo por la ley, y luego de venido Cristo, en el Nuevo Testamento y hasta hoy, se es salvo por la gracia. Se asumen ley y gracia como opuestos. Pero, ¿es verdad que en el Antiguo Testamento la gente se salvaba por obedecer la ley? La respuesta es un enfático no. La famosa frase que Lutero escuchó en la escalera de Letrán, el justo por la fe vivirá, no está en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo. La hallamos en el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Cuando un israelita cometía pecado, es decir, transgredía la ley, no se salvaba obedeciendo. Esto también es muy enfático. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Y este otro texto es mucho más descriptivo. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia.
Con este término bien fuerte se está refiriendo el profeta a los trapos que en su época usaban las mujeres que tenían la menstruación. Nadie era salvo por obedecer. Hasta las mayores justicias eran inmundicia. Por eso cuando alguien cometía un pecado, no se salvaba obedeciendo más, sino llevando un animalito inocente para ser sacrificado y así pagar por el culpable. Había castigo, pero no lo recibía el transgresor, quien se iba a su casa perdonado. Si esto no es gracia, ¿la gracia dónde está? Afirmar que en los tiempos del Antiguo Testamento se era salvo por la ley es una falacia. Es partir de una premisa falsa. Falsa la premisa, falsa la conclusión y torcida la interpretación de Romanos 6:14, donde no habla de medios de salvación, sino de lo que ocurre con el creyente que pasa de la condenación a la salvación. En la epístola de Judas, no el traidor, sino el buen apóstol, encontramos su prevención. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. La salvación es gratuita, pero no barata. Costó un precio infinito como para convertirla en libertinaje. El famoso reformador Juan Calvino escribió: no es posible imaginar con la venida de Cristo ninguna abrogación de la ley, puesto que es la regla perpetua para vivir sanamente de acuerdo con Dios. Es necesario que sea inmutable como la justicia de Dios, que Dios ha incluido en dicha ley. Un punto muy importante es que nosotros no tenemos que confundir las obras con la ley de Dios. Tal vez muchas personas honestas confunden las obras con la ley de Dios. Son dos cosas diferentes. La ley de la nación organiza un país y la ley de Dios organiza el reino de los cielos. El apóstol Juan, en una de sus epístolas, tiene una definición importante. El pecado es la infracción de la ley. La transgresión de la ley humana es un delito. La infracción de la ley de Dios se denomina pecado. La ley de cualquier país tiene dos funciones. Las mismas se aplican a la ley de Dios. Primera función, la función primaria, es prevenir el mal, el delito, lo que equivale a decir que está colocada para preservar el orden, la armonía, los derechos y las libertades. No es restrictiva, sino protectora. Y la segunda función es que una vez transgredida la ley, tiene que condenar la transgresión, el delito o el pecado. La ley que me condena no puede salvarme, pero hace necesaria mi salvación. La ley humana no tiene otra salida que el castigo. Es punitiva para prevenir nuevas transgresiones. Si quiero librarme del castigo, tengo que buscar un Salvador aparte de la ley. En un sentido estricto, yo no cumplo las leyes solo para ser considerado un buen ciudadano. Hablo de las leyes del país, sino también porque si las desobedezco, estaré condenado como delincuente. No nos abstenemos de robar o matar para hacer más méritos como ciudadanos, sino porque seremos condenados si no lo hacemos. Debemos guardar los 10 mandamientos, no para salvarnos, sino porque si los pisoteamos seremos hallados culpables. No somos salvados por cumplir la ley, pero sí somos juzgados por transgredirlos. Ahora bien, si a un culpable se le concede la gracia de ser puesto en libertad, no es para que vuelva a lo mismo. De ocurrir, sería condenado. Por eso nosotros no guardamos los mandamientos por temor, sino por amor. Jesús dijo: Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y entonces, ¿para qué sirven las obras? Bien, son el fruto de vivir la fe. No obedecemos para ser hijos. Obedecemos porque somos hijos.
Así como el manzano no da manzanas para de tanto dar manzanas finalmente ser declarado manzano, sino porque es un manzano. No podría ser un buen manzano sin dejar de dar manzanas, porque si deja de dar manzanas, corre el riesgo de que algún día lo corten por inútil, por inservible. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fíjese que el texto dice que nosotros somos salvos por la gracia, pero debemos caminar en las buenas obras. Y Pablo tiene otros textos que hablan de las obras. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. A su hijo espiritual le aconseja, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. A Tito le dice que los que esperan la segunda venida de Cristo han de ser un pueblo propio, celoso de buenas obras. Pero seguramente lo más claro en cuanto a la relación entre la fe y las obras lo escribió Santiago. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Ya en el Antiguo Testamento se indica que la observancia de los mandamientos son una condición para la prosperidad. Y amigo, amiga, estoy seguro que usted quiere prosperar. Por indicación de Dios, Moisés hizo pronunciar desde los montes Ebal y Gerizim. Eran dos montes allí en Palestina donde desde uno se pronunciaban las bendiciones de la obediencia y en el otro las trágicas consecuencias de la desobediencia. El espacio no nos permite extendernos, pero le recomiendo que usted busque el libro de Deuteronomio capítulo 28 y lea por usted mismo las bendiciones y las maldiciones de guardar o no guardar los mandamientos. Este es un programa de evidencias. La encontramos en la prosperidad de los israelitas que obedecieron y la consecuencia opuesta cuando desobedecieron. Toda la historia del Antiguo Testamento es la evidencia. Lo mismo pasará hoy con los cristianos. Tendrán o no bendiciones según sean o no obedientes a los mandamientos de Dios, no para salvarse, sino porque están salvados. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y hay algo más. El apóstol Juan fue muy claro al afirmar: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco,
y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Un verdadero cristiano será un guardador de los mandamientos, no para alcanzar la salvación, sino para demostrar que la posee. Decir que se es cristiano mientras se desobedece a la santa ley de Dios es ser un mentiroso. Y Juan agrega: No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Esta terrible historia de Caín matando a Abel es la historia que se ha repetido desde aquellos dos arquetipos hasta hoy. El malo mata al bueno porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. En armonía con esto, dijo Karl Barth, la fe es la humildad de la obediencia. Que Dios le ayude, mi amigo, mi amiga, y me ayude a mí a vivir como salvados, es decir, como hijos obedientes. Que Dios la bendiga, lo bendiga. Lo espero en otros de los programas Evidencias que sorprenden.